Hola, esta es la visita guiada de la exposición Luis Ospina, el corolario es casi inevitable. 1970-2019, una exposición que se realiza a partir del apoyo otorgado por dos becas de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño. La primera es una beca de investigación en curaduría histórica, la segunda es una beca de producción curatorial. La primera beca derivó en la redacción de un libro con título homónimo que básicamente aborda los intereses principales de la muestra, que ya los mencionaré más adelante. Este libro es de distribución gratuita. Se sacaron algunas copias físicas. El documento PDF del libro está en la página principal de Reemplazo, en la sección Luis Ospina, el corolario es inevitable, bla, bla, bla. Ahí pueden descargar el PDF y si se quiere acceder al documento físico en posteriores eventos, creo que en 1 o 2 semanas, planearé el lanzamiento como tal del libro y pensaré y les propondré una estrategia de distribución para quienes quieran acceder a él. Ahora bien, dentro de esta presentación voy a asumir eh, dos elementos. Uno, el hecho de que estoy hablando en off para ustedes, que esta visita guiada va a poder ser consultada en cualquier momento por parte de ustedes como audiencia y en ese sentido va a manejar el hecho de que hoy, sábado 7 de noviembre, está activa la muestra y esta muestra va a estar activa en el sitio que ustedes están viendo en su pantalla hasta el 25 de diciembre. A partir de ahí ya no estará a la exposición, sino por ejemplo documentos como este, como materiales derivados de la muestra van a estar en los canales de reemplazo. Por otro lado, es necesario, y llamo la atención en ello, es necesario consultar esta exposición hasta el 25 de diciembre por cuanto los capítulos, los videos presentes en los capítulos, más bien, hasta esa fecha van a estar activos. Después simplemente se desactivan, se anula el espacio, pues desaparece como toda exposición en el mundo análogo. Esta exposición parte de una advertencia que está en la página principal, página de entrada, una advertencia que apunta a marcar tres elementos que permitieron orientar esta investigación. En primer lugar, no se trata de hacer una indagación sobre la carrera de Luis Ospina como realizador, como cineasta. Lo que busca es, sobre todo, analizar sus procesos de producción, sus prácticas, si se quiere poner en términos actuales, de producción de imagen en movimiento y reflexión en torno a la imagen en movimiento para mirar qué enlace podría establecer o él decidió establecer entre su labor como realizador de imagen en movimiento y el arte contemporáneo. Y en ese sentido entonces se van a tomar tres vías. La primera apuntando al hecho de que Luis Ospina, incluso desde momentos desde épocas anteriores, desde una época anterior a su formación universitaria, le había adquirido conciencia de las circunstancias sociopolíticas que rodearon su carrera, es decir, Luis Ospina tiene clara conciencia de la clase de la que procede, que es clase media alta, cuya fortuna procede de parte de la gestión familiar, por otro lado, de la gestión de su padre, que operaba como en este caso, en el entorno de el Valle del Cauca, donde se concentró esta familia. Este padre operaba como un proveedor de piscinas en ese contexto. De hecho, esto que estoy mencionando ustedes lo pueden encontrar en la introducción de la película Todo comenzó por el fin. Y entonces en ese sentido Luis Espina se sabía como un heredero de esa fortuna y por supuesto un sujeto que podría dedicar su tiempo creativo a observar las relaciones sociales que se daban en su entorno y por supuesto la manera en que su propia vivencia de ese contexto le permitió acercarse al cine, a la producción de cine, a la reflexión sobre cine y a la manera en que él podría intervenir en ese tipo de disciplinas. Luis Ospina tiene, a mi parecer, tenía
a mi parecer, una clara conciencia de su ubicación socioeconómica y de ahí derivaba una participación en la producción cinematográfica. Ese elemento me parece que es transversal a toda la indagación que realicé y a las obras en las que me concentré. Es decir, poniéndolo en términos de 2020, Luis Ospina analizaría hoy, si fuera un realizador en ciernes, analizaría por qué tiene acceso a ciertos dispositivos visuales, no sé, pantallas y conexión digital para pensar qué tipo de imagen producir para esa plataforma o contrastando o cuestionando esa plataforma. O sea, Luis Ospina si tuviera hoy una cuenta de TikTok no se dedicaría a hacer bailes estúpidos en plano secuencia simplemente para buscar likes. En segunda instancia, Luis Ospina, atendiendo a esta conciencia de la producción de la imagen en movimiento, se dedicó a estudiar lenguajes, formatos, modos de producción, modos de exhibición. Este es como un segundo elemento que voy a acercar, que estaría cerca, lo menciono en el libro, aunque muy de pasada, respecto a lecturas iniciales que se dieron en los Estados Unidos, en el campo artístico estadounidense de los 70 respecto a las nociones de crítica institucional y de land art, sobre todo donde se atendía la reflexión en torno a el contexto de exhibición de la idea visual, del resultado del proceso creativo. En este caso no es casual, por ejemplo, que en algunas circunstancias Luis Ospina diera buena cuenta del uso del video de, y de las facilidades que le permitió esta técnica respecto a el cambio en sus procesos de producción, el deshacerse de una parafernalia que él consideraba farragosa y súper incómoda respecto a las producciones en cine. Es decir, él lo dice respecto, por ejemplo, respecto a al documental que le dedica al caballero Fernando Vallejo, este escritor, donde dice que pues Vallejo simplemente, si Luis Ospina no contara con una cámara de video que en sí era un estudio y que en sí concentraba facilidades técnicas, Vallejo no se lo hubiera aguantado, que se lo hubiera metido pues con el mierdero que implica una filmación cinematográfica profesional con 200 millones de personas entrando y saliendo de una locación y básicamente dejándola semi-destruida después de que se larga. Gracias al video y a las facilidades de la cámara de video, Luis Ospina pudo entonces alterar a su favor las condiciones de producción de las obras que decidió realizar después del video y por supuesto él va a identificar esto como una suerte de resurrección, de eso hablaré más adelante. Y el último elemento es que básicamente Ospina, desde mi perspectiva, construye un edificio conceptual, yo lo llamo una constelación ospiniana, donde donde las películas que venía desarrollando, incluso material de archivo, películas familiares, por ejemplo, donde aparece su familia, donde aparece la región a a la cual él homenajea y se refiere constantemente, son tomadas como sustratos de reflexión para seguir haciendo cine. Él se apropia, se autoapropia y explota en diferentes niveles material cinematográfico procedente de múltiples fuentes. Este segundo elemento deriva, por supuesto, perdón, este tercer elemento deriva, por supuesto, del segundo y permite entender, por ejemplo, y eso lo hago cuando comparo el trabajo que hace Luis Ospina con Agarrando Pueblo y 10 años después cuando filma Ojo y Vista, peligra la vida del artista, donde básicamente Luis Ospina vuelve atrás en su trayectoria, mira lo que sucede en Agarrando Pueblo, mira básicamente el segmento dedicado a Dudman Murillo, un fakir, el fakir caleño creo que le llamaban, un fakir, un sujeto que realizaba espectáculos públicos exhibiendo su cuerpo y sometiendo su cuerpo a estrés fisiológico bajo amenaza de cortes, bajo amenaza de apuñalamiento, el sujeto también hacía magia, entonces lo que hace Luis Ospina es volver 10 años después, se encuentra con el personaje, con Dudman Murillo, y vuelve a hacer una película poniendo al personaje a dialogar en torno a su actuación en Agarrando Pueblo y por supuesto al perfil actual que tenía en ese momento Dudman Murillo. Ahí habló de una apropiación interesada en alterar en recuperar, perdón, la grabación original, la filmación original para volver a construir sentido en torno a ella. Ese ejercicio después
se exacerba, por ejemplo, en Un tigre de papel y en Todo comenzó por el fin. Ahí, y cuando, por ejemplo, se utiliza este recurso en Un tigre de papel, la intención es construir una reinterpretación histórica del pasado reciente colombiano, básicamente desde un periodo que Luis Ospina va a poner en juego con la biografía del artista Pedro Manrique Figueroa, sin aclarar jamás en la película si este sujeto existió o no existió, es decir, a él no le interesa ese componente de veracidad tanto como la manera de experimentar con la imagen para construir una narración histórica lo suficientemente convincente. Y en el caso de Todo comenzó por el fin, vuelve otra vez Ospina a su archivo y a archivos de otros, apropia estas imágenes, las intercala, hace una labor sobre todo de edición, que yo comparo con collage, para establecer ya no una narración sobre un sujeto ficticio, sino una nueva narración, Luis Ospina ya lo había adelantado en otras ocasiones, una nueva narración sobre su propia vida, la vida de su grupo de amigos, a partir del cual configuró un modelo de comprensión de la actividad intelectual y la producción visual en el Valle del Cauca, el denominado o autodenominado Grupo de Cali, y posteriormente una indagación en torno a la práctica misma del cine. Ahora bien, de esta advertencia pasamos a los créditos. La imagen de invitación, la imagen que da la portada del libro, también es un collage realizado por Lucas Ospina. Básicamente no se ve acá en el computador, pero sí en pantalla, en celular o tableta. Eh, Luis Ospina aparece ataviado como sacerdote. Lucas Ospina le aporta una hora y por montaje, bajando en la imagen, en las manos, en sus manos, Luis Ospina tendría una cámara Bolex como la que, pero si es Bolex, no lo recuerdo ahora después lo confirmo, una cámara como la que se utilizó para grabar, para filmar, perdón, Agarrando Pueblo. Es muy importante el recurso de la cámara, no solamente en este collage, sino incluso en los procesos iniciales de la obra de Luis Ospina, porque a través, y eso lo voy a hablar respecto a Agarrando Pueblo, a través del uso de esta cámara y la combinación con la cámara de video se establece una narrativa de varios niveles respecto al documental, el falso documental y la película crítica que en sí es Agarrando Pueblo. Ahora bien, la introducción tiene que ver con un video que comisioné a Pedro Adrián Zuluaga y Andrés Isaza Giraldo. Este video lo realizan estos autores a partir del material reunido y de la compilación y lectura crítica que quieren hacer del material reunido de archivo, pues, de la obra de Luis Ospina. Básicamente el archivo en el que se basan es obra de Luis Ospina más entrevistas obtenidas de redes, como en YouTube, por ejemplo, entrevistas que aporta Luis Ospina. Ellos lo que hacen es combinar esa, ese material en una narración donde lo que básicamente quieren hacer, y es lo que dice el primer renglón del párrafo del texto de presentación, es aportar una lectura sobre la particular coherencia, lucidez y rigor con que Luis Ospina observaba el medio de expresión que tenía, con el cual trabajaba, al cual cuestionaba y con el cual también dialogaba. Este video tarda 8 minutos, creo, ¿sí? 7 minutos 41. Está disponible como la parte introductoria de esta exhibición. Ah, momento, antes de pasar al capítulo uno y continuar, las redes sociales de Reemplazo en Instagram, tanto como en Facebook, se va a publicar diariamente de aquí hasta el 25 de diciembre. Se van a publicar algunas de las piezas de la exposición. Espero diariamente publicar una pieza relacionada con la exposición o sus eventos. En el caso del Instagram de Reemplazo, en el, no sé cómo se llama, como en el acumulado de historias, en el archivo de historias, estas están ordenadas sí, están ordenadas por orden de aparición. Eso quedará eternamente. En el caso del feed de Facebook de Reemplazo, la misma historia, aparecen cada cierto tiempo, cada vez que se publican. Esta página
vuelvo otra vez al home. Esta página, recuerden, entonces, 25 de diciembre, chao. Capítulo primero. Ensayos narrativos. Eh, Antes de comenzar, el, uno de los elementos que quiero destacar en la curaduría es que esta exposición tiende a jugar al uroboros, a la serpiente que se muerde la cola, que comienza a marca un arco narrativo y después el final implica un acercamiento al comienzo. Básicamente, entre la introducción y el capítulo 5 va a haber una relación circular que trata de envolver todos los capítulos. En ese sentido, capítulo 1, capítulo 2, 3 y 4 van a desagregar los componentes de esa narración. Una narración donde tengo sobre todo en cuenta la autoconciencia del medio con el que Luis Ospina está trabajando, la manera como se relaciona con el archivo que produce y la forma en que trata de dinamizarse hacia adelante, casi que pensando en un futuro ideal donde el avance implica una producción de nuevos lenguajes o nuevos tratamientos del archivo producido por Luis Ospina mismo. En ese sentido, en el capítulo 1, ensayos narrativos, básicamente lo que muestro son dos, lo que yo denomino dos comienzos en la obra de Luis Ospina. Las obras que efectivamente marcan el inicio de su trayectoria, donde este caballero presenta reflexiones derivadas a partir de trabajos que le ponen en su proceso de formación profesional en California, la manera en que resuelve junto con su colega de trabajo Carlos Mayolo un ejercicio derivado de la reflexión crítica que hacen respecto a la producción de ciertos colegas que básicamente se especializaban en manosear pobres para ganar becas en festivales de cine y la crisis que deriva en la trayectoria de Luis Ospina, el hecho de endeudarse por hacer una película en cine, pura sangre, con la cual se pega una endeudada terrible con el Estado, tarda mucho tiempo en pagarla, básicamente sufre una decepción respecto a hacer cine en Colombia, es una mierda, es carísimo, súper dificultoso, y después llega su llegada y la comprensión sobre todo, no es que llegue ya, sino que llega y comprende la técnica del video como una resurrección que permite entonces darle continuidad a su trayectoria. En ese sentido, en este primer capítulo hay una carta sobre la cual, bueno, añado un comentario que básicamente me parece a mí anuncia dos elementos dentro de la obra de Ospina. Tres, de hecho. La relación con los juegos de palabras, aquella, que eso es como un elemento distintivo de sus apariciones en público y de la producción que hacía, el jugar con clichés, establecer juegos de sentido, etcétera. Entonces los ángeles duermen y a lo largo de la carta se van a ver estas reiteraciones. Segundo, una autoconciencia de la dificultad de producir cine y de la dificultad que a él le implicaba hacer cine. Esto lo destacaría en el tercer párrafo donde dice hacer esta película va a ser el acid test para mí, siempre he dudado si soy capaz de hacer cine, entre más veo cine más crece mi duda y más temo el fracaso, etcétera. Y el último párrafo donde se relacionan o recuperan el visionado de la película Los Olvidados de Luis Buñuel y a partir de ahí establece una clarísima lectura que ya permite entrever lo que va a hacer agarrando pueblo. Pero pues porfa lean la carta con detenimiento y lo encontrarán. El primer acid test, perdón, entonces va a ser Acto de Fe, la primera película en propiedad de la carrera de Luis. Vendría a ser como, yo lo entiendo como el trabajo de tesis, pues. Si se desea ver la película completa, se puede ver en este enlace de Movies. Básicamente lo que va a hacer es una película de bajo presupuesto. Va a trabajar con unos pocos buenos amigos gringos que le van a colaborar en el desarrollo y va a hacer a lo largo de esta película, dura más o menos 15 a 18 minutos. Lo que va a hacer a lo largo de la película es representar en la Los Ángeles de la época donde él se encontraba como alrededor de 1968 la vivencia de un sujeto que se relaciona en su soledad con la sociedad de consumo estadounidense, la desprecia y a partir de ahí toma la decisión de comprar
un arma e ir a hacer justicia según sus lineamientos morales, entendiendo la decadencia de la sociedad contemporánea, etcétera. Esta narración, desde las ciertas opiniones en retrospectiva que emitía Luis Ospina, tenía que ver con ese vicio tan norteamericano de coger un fusil e ir a matar a todo el mundo porque simplemente uno considera que, o se considera que el mundo merece desaparecer porque ese sujeto sufre mucho. En el libro, de hecho, está la narración, como el extracto de la narración, donde Luis Ospina explica la referencia entre ese asesino, este asesino que le acompaña con su cámara en la narración de Acto de Fe, y un asesino, un sujeto que realmente estaba loco de atar en Cali, que era un sujeto de clase alta, llevado del putas, que y pretendió convertirse en militar estadounidense, no lo logró, después en Cali, nada, vehiculó su frustración dándose tiros con la policía. La segunda de las películas que aparecen en estos acid test es Autorretrato Dormido, básicamente una reflexión netamente audiovisual. Luis Ospina reflexiona respecto al hecho de cómo hacer una película donde se documente un hecho cotidiano, eliminando la categoría de guión, eliminando la categoría de dirección de actor e incluso eliminando la categoría de director. En términos de juego, vendría a hablar del hecho de que esta cámara ni siquiera tenía director porque el director estaba durmiendo mientras era filmado. Por supuesto, esta película está claramente relacionada con Sleep de Andy Warhol, una película donde Warhol durante de 8 a 10 horas, no lo tengo claro ahora, filma el sueño de su amante. Ospina dice, ok, la película de Warhol dura tanto tiempo. ¿Qué pasa entonces si corto los puntos muertos en el caso de la filmación de Warhol y produzco el mismo resultado mediante ejercicio de edición de director y postproducción? Y básicamente lo que llega es autorretrato dormido. Aquí hay una clara relación entonces de Luis Ospina con la producción de arte contemporáneo. Y en el caso de el bombardeo de Washington, lo que hace Luis Ospina es empezar a jugar entonces con el material en video encontrado para responder a inquietudes narrativas propias. Básicamente, a partir de de cine, de película encontrada, de propaganda soviética, lo que va a hacer es indagar respecto a qué pasaría como un futuro ideal, qué pasaría si Washington fuera bombardeado. Y básicamente lo que hace es construir un film de 1 minuto donde establece esa articulación. Este trabajo, por ejemplo, el bombardeo de Washington, fue un trabajo presentado en su proceso de formación profesional. Para la realización de Pura Sangre, ya entonces hay una lectura de estos dos extractos de video, les van a permitir ver la relación que le establece. Hay una lectura en torno a la pantalla como un mecanismo de relación que tiene el vampiro Roberto Hurtado con su familia y con las personas que le cuidan, básicamente una enfermera con la cual tiene sueños eróticos que llevan, y en ese sentido se acercaría mucho a nuestra vivencia actual, aunque Ospina no era dado a la presciencia, a la futurología, perfectamente irían a la manera como nosotros nos resolvemos en términos actuales, mediados por pantallas. Entonces, simplemente, estos sí son cortos, los puedo presentar tal cual. A ver, Papi, ¿podemos hablar con abuelito? déjame los papeles que yo después los firmo. Abuelito nos está viendo por el monitor. A ver, mijitos, ¿cómo están de grandes? Abuelito, ¿quieres que te muestre el muñeco que me trajiste? ¿Te gustó? Sí, mucho. Está dichosa, lo que más le ha llamado la atención es que hace pipí. Ay, tranquila, tu papá te la arregla. Antes de que te vas, ayúdale a la hermanita a ponerme en la silla. Sí.
Florencia, ¿cuál uniforme se va a poner hoy? ¿Cuál quiere que me ponga, don Roberto? El blanco, con el cierre por delante. Este collage ya lo propongo yo como curador, básicamente yo establezco esa lectura, simplemente lo recupero dentro de la narración de Pura Sangre. En este caso, ya en el video collage a partir de imagen propia, vengo a mostrar lo que les decía respecto a un cruce que hace Ospina entre Agarrando Pueblo y Ojo y Vista Peligra la vida del artista. En ese sentido, creo que, o tal cual como lo organicé más bien, a partir de extractos tomados de Agarrando Pueblo, de mezclas que hace Ospina en Ojo y Vista y de la propia aparición del protagonista de Dudman Murillo, se puede ver la manera en que Ospina entendía la construcción de relato, el aporte de autoría, el aporte de responsabilidad frente a la aparición en cámara o la captura en cámara por parte de personajes respecto a personajes o temas y la manera en que estos podrían hablar sobre su propia participación. Después de esto, planteando una tercera deriva, ya propongo un video collage con la imagen propia y ajena que Ospina va a hacer en, otra vez, el bombardeo, perdón, en la película Un tigre de papel, donde se introduce dentro del relato y se atribuye a Pedro Manrique Figueroa la elaboración del bombardeo de Washington, donde en la película Andrés Caicedo, unos pocos amigos, se establece una reflexión entre cine, cinefilia, amistad, ruptura de amistad y producción cinematográfica, en el caso del grupo de Cali, y donde básicamente Ospina se relaciona con una producción, una película trunca que estaban haciendo Mayolo y Ospina, Angelita y Miguel Ángel, que pues básicamente sí, por un split ideológico, por divisiones ideológicas, no se llevó a término. Mayolo era más mamerto y él quería que la película adquiriera un cariz de hermano latinoamericano, socialista, vamos a salvar el mundo, etcétera. Caicedo quería que la película tuviera una menor carga ideológica en términos políticos, se agarraron, la película no se hizo. Y en la parte del epílogo que presento en esta sección, básicamente hay Ospina plantea un cruce entre vivencia cotidiana, básicamente sufría cáncer, estaba internado en una clínica, es intervenido, entra en crisis y cuando delira, su delirio es, desde mi parecer como curador, afortunadamente para su narrativa, cinéfilo. Entonces Ospina delira con que lo están persiguiendo por derechos de autor, por no haber pagado los derechos de música, creo, una película, y por un inserto que es básicamente una producción de imagen ajena realizada para la promoción del Festival Cinema Zombie, donde Ospina aparece con Jairo Pinilla como actores. Sin embargo, ya en todo comenzó por el fin, Ospina, mediante postproducción, logra establecer una narrativa bastante atractiva sobre el uso de la imagen propia y ajena. Otra manera en que Ospina establece la noción de duración en su trabajo tiene que ver con retos que él se ponía para producir. Básicamente retos encaminados a cómo producir una película durante un día. En principio, a partir de fotofijaciones. En el caso de fotofijaciones tiene que ver con el hecho de que Luis Ospina estaba realizando Antonio María la película, el documental dedicado a Antonio María Valencia, tenía el equipo de producción reunido, llegó un fin de semana, podía ponerse a vagos, pero Ospina le dice, no, 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 tomemos este tipo y vamos a hacer la película, y le hace esa película, le hace fotofijaciones a Eduardo Carvajal, una obra que de hecho es producida para acompañar la exposición homónima de
el fotógrafo Eduardo Carvajal, que se le hizo en el Festival Internacional de Arte de Cali. En el caso de capítulo 66 se trata de un proceso que ya tenía que ver con el traslado de Ospina de Cali a Bogotá. Ospina se venía mamando consuetudinariamente de la ciudad de Cali, ya le parecía que no la aportaba, que estaba seca, también él estaba seco de la ciudad. Decide entonces empezar a planear su viaje a Bogotá, toma un taller con Raúl Ruiz y durante ese taller le genera la propuesta como, bueno, profesor o docente, ¿por qué no llevamos a la práctica lo que usted afirma en su clase? ¿Por qué no hacemos una película en la ocasión en la que nos encontramos? De ahí deriva entonces la producción de capítulo 66, que en términos de autoconciencia de la relación de Luis Ospina con la teoría del arte moderno y contemporáneo, básicamente implicaba una producción en términos argumentales dada al azar y a la articulación de azares mientras se iba desarrollando el proceso. Básicamente él va a hablar de cadáver exquisito y de una escritura sobre la marcha, de un proceso que atiende a la propia naturaleza de su formación y, por supuesto, sin contemplar un final específico. Y en el caso de Mucho Gusto, de la sección que presento acá, él ya va a hablar del video como venganza. Y es que Luis Ospina hace un documental que en términos de lenguaje audiovisual hollywoodense, guión comercial, es aburrido, plano, lento, es decir, carencia de banda sonora, carencia de imágenes de apoyo, documentado en un 99% en cabezas parlantes, donde Ospina está traduciendo su indagación sobre la noción de gusto, los cambios de la noción de gusto en la Colombia de inicios de los 90 y que se resuelve en un harakiri, él lo va a mencionar así, un harakiri cinematográfico de más de 2 horas de cabezas parlantes, es decir, un ladrillo. Cuando lo estrena, él dice, la gente no se va a mamar esto, seguramente se van a alargar. ¿Qué hago? Y pues básicamente tiene la bendición de San Pedro. San Pedro abre las cataratas del cielo, empieza a caer una tormenta brutal en el centro de Bogotá. Esta pieza se estrenó en la Cinemateca Distrital, la que quedaba al lado del teatro Jorge Eliezer Gaitán. Entonces básicamente la gente queda sitiada por la tormenta. Luis Ospina dice, ok, para los que se salgan les voy a joder la vida, voy a presentar en circuito cerrado la película, mientras en la sala está en proyección, afuera en el foyer donde la gente podría esperar, escapar o sacarle el cuerpo a la proyección, les pongo el video, les pongo un televisor culón para que la gente también tenga que verlo y necesariamente esté condenada a relacionarse con mi producción. Este componente va a estar al final de todos los capítulos y plantea la información de las fichas técnicas de las imágenes o extractos de las películas presentadas en cada capítulo. Y reitero, en algunos casos las películas completas, los links a las películas completas se ponen debajo del material. En el caso del capítulo 2 y el capítulo 3 hay un acercamiento al que yo considero componente más grueso de la producción de la obra de Luis Ospina, que es su autorreflexión como productor de narración histórica. En el capítulo 2 voy a concentrar esto respecto a la manera en que entiende la narración biográfica, la construcción de cánones de interpretación biográfico. En el capítulo 3 esto va a estar dedicado a la reinterpretación de relatos históricos más oficiales, más globales. En ese sentido, entonces, así como en el capítulo 1 hablaba de 3 acid test, en el capítulo 2 inicio con una trilogía, esta sí ya la establece Luis Ospina, la trilogía Vallecaucana, En busca de María, Andrés Caicedo, Unos pocos buenos amigos y Antonio María Valencia, Música en cámara. La primera es una reelaboración desde la mirada de Luis Ospina participando con sus amigos del grupo de Cali. Bueno, de hecho, en Andrés también participa con el grupo de Cali. Sí, aquí no quisiera establecer el énfasis en ello, sino más bien en una revisión que hace Luis Ospina respecto a María, la película María, que desde indagaciones históricas se había establecido que
era una narración mítica, una narración perteneciente al patrimonio fílmico del país, desaparecida, de la cual quedaban unos pocos segundos. Él decide entonces tratar de hacer el making of de esta película, ficcionalizándolo y estableciendo una serie de afirmaciones respecto a la idea de construcción de relato histórico y verdad. Verdad no como verdad posverdad, como lo estamos viendo ahora en 2020, sino más verdad como un acuerdo intersubjetivo de personas que determinan que una narración es adecuada para los intereses que quieren cumplir. En su caso, en el caso de En Busca de María, o hay un acuerdo intersubjetivo entre guión, realización, actores, etcétera, para llegar entonces a producir, postular un documento que dé cuenta de la manera en que probablemente se pudo haber hecho esa película. Eso sobre todo se presenta en este primer elemento. En el segundo, relacionado con Andrés Caicedo, lo que hago es presentar el inicio de la producción, donde básicamente Ospina establece esa relación verdad-olvido, verdad-memoria, respecto a la manera en que, y él ya establece un juicio moral respecto a la manera como la sociedad caleña se relaciona con sus hijos intelectuales, que tiende a ser banal y descreída, o malagradecida. Entonces básicamente lo que hace Ospina es comprobar ese acerto. Va al mundo real, pone una dama con micrófono a preguntarle a la gente: ¿usted sabe quién es Andrés Caicedo? De manera repetida, la gente no lo sabe, la gente le mama gallo, la gente intenta responderle tratando de entender qué significaría ese nombre en su vida cotidiana, y al final ella concluye como: no, pues nadie tiene un carajo de idea de quién es Andrés Caicedo. En el último elemento de esta sección, el de Antonio María Valencia, básicamente entonces muestro la relación que Ospina trata de construir respecto a la vida de Antonio María Valencia, la manera en que él genera campo artístico en la ciudad de Cali, que básicamente era un erial donde no pasaba nada. Llega este caballero, empieza a introducir ciertos cambios en el entorno cultural e intelectual de su ciudad. Obviamente tiene como una tragedia personal que le acompaña: es adicto a morfina, es homosexual, y en esta ciudad pues básicamente ambos comportamientos son penados socialmente. Y pues ustedes saben, en Colombia importa más lo que diga nuestro contexto social que otra cosa, es decir, atender al que dirán, y el que dirán nos huevona de la vida eternamente. A Antonio María Valencia le sucede lo mismo, y Ospina construye esta narración manteniendo, sí, por supuesto, una atención a la tragedia del personaje, pero sin hacer una elegía. No es como que uno salga enamorado de Antonio María Valencia y diga: oh, terrible, me duele mucho lo que le sucedió a este sujeto, yo también quiero ser así. No, al contrario, Ospina lo que hace es como complejizar esa relación con el personaje. En el caso de Lorenzo Jaramillo y nuestra película, las reflexiones de Ospina, ya aquí Ospina está trabajando en propiedad con el video, el tamaño de cámara pequeño, sin equipo de producción, sin intrusión en las locaciones, y él básicamente lo que va a hacer es eh, atender la evolución de la muerte de un personaje sin concentrarse en la lectura mórbida, como: oh, cómo decae a medida que la muerte avanza en él, sobre todo que iba a morir de sida, sino sobre todo atendiendo la relación de diálogo respecto a la manera más bien en que el sujeto, y Ospina también está participando allí, la manera en que este sujeto quiere ser recordado, la manera en que plantea una noción de futuro a pesar de que tiene la muerte cerca. En ese sentido, en la primera sección de esta parte hay un presento, o más bien ilustro una reflexión que hace Ospina respecto al hecho de que difícilmente los documentales presentan sueños. Difícilmente los documentales son introducidos con sueños, o sea, como: este es una película sobre la vida real, voy a empezar con un sueño. Dice como: generalmente esa retórica no se aplica. Y por otro lado, él va a hablar del hecho de que para presentar ese documental, para presentar nuestra película, Luis Ospina establece una gran introducción de más o menos 8 minutos. Hasta los 8 minutos de haber comenzado la película, aparecen los créditos, y eso le permite, ese lapso de tiempo le permite a Ospina reflexionar y presentar al espectador
qué tipo de reflexión va a establecer sobre la obra de Jaramillo, de Lorenzo Jaramillo, la manera en que va a relacionarse en su acercamiento con él, el tipo de preguntas que le va a hacer, el tipo de enfoque que va a realizar en su producción. En el segmento de la mitad, básicamente de lo que se trata es de aportar una lectura respecto a la noción de gusto, al criterio de gusto. Y en ese sentido, él dice, esa lectura sobre, o ese capítulo, si se quiere, sobre el criterio de gusto, va a relacionarse también con mucho gusto con el documental de 2 horas de cabezas parlantes hablando sobre cambios en gusto. Y la sección final, este pequeño acerto, apunta entonces sí a la manera en que ya cinematográficamente Ospina establece un quiebre entre el sujeto que está falleciendo más rápido que él, en blanco y negro, mientras Ospina, que le supervivirá varios años, queda en color. Básicamente es como una reflexión lineal de construcción de imagen sobre el avanzar de la muerte. En el caso de Fernando Vallejo, lo que vengo a destacar, digamos que aquí ya veo presento una reiteración de ese hecho, y es que en el caso de Fernando Vallejo, la manera en que Ospina se relaciona con archivo, con la misma obra literaria del autor, y por otro lado incluso con la interrelación realidad-ficción, donde pone a Vallejo a actuar para una entrevista que le hace Julio Sánchez Cristo en no sé cuál de estas cadenas de radio privadas que sucede en este apartado, le permite seguir configurando. Ya en el caso de Vallejo no es la figura de un sujeto desfalleciente, sino la figura de un sujeto que se considera claramente activo y sabe que la sociedad colombiana reacciona a su presencia, a la presencia que le establece a partir de opiniones, por ejemplo, y lo que hace Ospina es como subrayar ese componente. En el caso de la reinterpretación del grupo de Cali, básicamente, por un lado, esto ya tiene que ver con todo comenzó por el fin. Por un lado, Luis Ospina, atendiendo a la idea de que está haciendo un documental, de que adquiere plena conciencia de que está haciendo un documental en frente a la cámara, y el hecho de que incluso en algunos casos, algunos productores mencionaban esto, el hecho de que el hacer la cámara parece que estuviera postergando la muerte que le amenazaba. En el segundo componente, un recuento, que tal cual lo presenta Ospina, en todo comenzó por el fin, sobre la producción del grupo de Cali. Y este capítulo lo cierro con un acercamiento hacia el humor que propone Ospina. Y tiene que ver con el cierre de En busca de María, donde Ospina muestra a sus entrevistados dando cuenta de que no recuerdan. Como que en muchos de los entrevistados aparecen y en la parte final aparecen diciendo, lo olvidé, no lo recuerdo, no tengo clara esa memoria. Y él lo hace como un juego. Está trabajando con la memoria en una película sobre la memoria y no deja de incluir en la parte del olvido. Ya para el capítulo 3, este acercamiento a la reinterpretación histórica entonces va a apuntar a los relatos, grandes relatos sociales, relatos cercanos a lo oficial. En el caso de Adiós a Cali yo lo veo como un video ensayo, pero es la primera parte de una película donde Ospina se está despidiendo de Cali, de una Cali donde él marca perfectamente un presente, un futuro que no le gusta mucho, futuro que tiene que ver, que está claramente asignado por la economía del narcotráfico, con el auge y decadencia que esta economía introduce en esa ciudad, con la manera en que él definitivamente ya le aburre como el nuevo tipo de ciudadano que aparece en esta época. Esta época es comienzos de la década de los 90 y pues nada, Cali. Ospina quiere hacerle una despedida a Cali. Y los primeros 25 minutos de esta película son para mí puro video experimental. Se eliminan las cabezas parlantes, la cámara hace paneos y ensayos visuales en arquitecturas de la ciudad y acude a una banda sonora netamente musical, elimina los textos. Lo que busca Ospina es que el público en esta primera parte de Cali plano por plano, lo que busca es que en Adiós a Cali, en los primeros 25 minutos, esa película, la relación con la Cali que él propone
sea sobre todo emocional y emocional no mediada por capas conceptuales aportadas, no sé, por cabezas parlantes, entrevistados, etcétera. Respecto a la historia del arte y la movilización social, que son como, no la historia del arte y movilización social, respecto a la reinterpretación de la historia del arte oficial o de la historia del arte y la historia oficial en Colombia, en el caso de Un tigre de papel, hay varios elementos, por ejemplo, el que presentó en esta primera sección, la introducción de Un tigre de papel, donde básicamente aparece la figura de Marta Traba atravesando la relación entre intelectuales y sociedad en nuestro país, la manera en que los debates y las luchas de estos intelectuales enriquecían las luchas, enriquecían como aportándole color a las luchas entre intelectuales o políticos como intelectuales respecto al devenir de político del país. Otro relacionado con la, más bien planteando la difícil relación entre arte y propaganda, básicamente diseñando o postulando más bien un desencuentro entre Pedro Manrique Figueroa y los patriarcas del Partido Comunista Colombiano respecto a la manera en que se comprende la producción de imagen para el partido y cómo el partido está dispuesto a no dejarse tomar el pelo respecto a ciertos esguinces fascistas que pudieran tener en su comportamiento, la manera que pretenden orientar el devenir de una nación, y un señalamiento que le hace un artista, y como que le hace este señalamiento a los patriarcas del Partido Comunista, ellos no se aguantan y lo mandan a la mierda. En el caso de experimentos con la posverdad, relacionados con Un tigre de papel, hay dos extractos que presento, donde otra vez, en el caso de este primer extracto que estoy presentando, se establece otra vez la duda respecto a existió Pedro Manrique Figueroa, en qué otros parajes del territorio colombiano se desenvolvió, y en este caso es más, para mí, un juego de video collage entre fotografía, imagen apropiada, generación de caracteres, donde Luis Ospina se relaciona con el ministro de Propaganda del Nacionalsocialismo. Recomendado. Ahora bien, el mundo se creyó el cuento, que es como parte del éxito de Un tigre de papel y de esta reinterpretación de la narración histórica. Ospina habla de Pedro Manrique Figueroa, presenta la película en diversos festivales y en festivales donde se premian los documentales, las producciones documentales, en esos festivales la película de Ospina es galardonada. Es decir, el establecimiento de cierto tipo de cinematografía asume Un tigre de papel. Ahí hay como un balance que determina como el peso, si se inclina más hacia la verdad, más hacia la ficción o a la docuficción, y la manera en que se premia esto, que para Ospina tiene que ver con la manera en que los sujetos que se relacionan como audiencia de esta película la entienden y cómo devuelven incluso desde su institucionalidad, le devuelven galardones, y la pregunta es, ¿qué premian? ¿El esfuerzo de postproducción del director, la narración construida o literalmente se comieron el cuento? Ahí Ospina aprovecha para hacer un juicio respecto a esa izquierda mamertoide y fachosa que aborrece, y es que básicamente él dice, cuando tengo la oportunidad de presentar esta película en China, resulta que la premian y se refuerza la idea de que efectivamente hay un sujeto que existió aquí en Colombia, que fue un artista perseguido por sus posiciones políticas, por lo tanto se podría elevar a héroe. Y en ese sentido viene la frase que yo recupero de Ospina: entre más de izquierda eran, más se creían la ficción. Mientras más mamerto y fascista es un régimen, esta película va a tener mayor éxito. En el caso del capítulo 4, hablo de una autoconciencia de clase, donde Ospina, sin considerarse el intelectual paternalista que va a sacar al pobre de pobre, porque el intelectual paternalista sabe qué es lo que el pobre necesita, es decir, obviando como toda esa opción de redentorista de artistas políticos que plagan este contexto, él lo que hace es más reflexionar en torno a los choques sociales que se dan en las diferentes capas configuran nuestra sociedad, básicamente para señalar el clasismo propio del colombiano, de todo colombiano. En principio,
Lo hace entonces burlándose precisamente de esa práctica paternalista de ONGs y organizaciones multilaterales que buscan intervenir en otras sociedades para modificar inequidades a partir de, no sé, la no distribución de riqueza. Presentó entonces un facsimilar del documento que aparece con firma de Guillermo Blanco, se llamaba 25 años de UNICEF, América Latina, la guerra secreta, un documento que Ospina toma para extraer de ahí la primera frase y utilizarla tanto en Pura Sangre como en Agarrando Pueblo, y que en el caso de esta exposición le da título. Lo leo, el corolario es casi inevitable. Proliferan los casos de abandono de familia, vagancia infantil y juvenil, delincuencia precoz, analfabetismo, y aquí analfabetismo, alcoholismo está tachado. Porque es necesaria esta introducción. Vean Agarrando Pueblo. Desde mi perspectiva, considero que Agarrando Pueblo y Asunción se plantean como ensayos antropológicos, como ensayos donde no solamente Ospina y Mayolo quieren mostrar el carácter de mierda que implica nuestro clasismo estructural, sino que además de eso quieren establecer una lectura a nivel crítico. Hay dos tipos de crítica, o no, una crítica tomada desde dos puntos de vista en el caso de Agarrando Pueblo y Asunción. En el caso de Agarrando Pueblo, ya lo había mencionado, antes se critica la actitud mamerto-paternalista del artista político que cree que puede enseñarle al pobre a cómo dejar de ser pobre porque el artista sabe cuál es el camino a seguir para lograr la redención. Y en el caso de Asunción es básicamente la ruptura con el cliché de si una mujer pobre aparece en las pantallas tiene que aparecer como violada, desplazada y despolitizada. En el caso de Asunción es una mujer que es empleada de servicio interna en una familia típicamente rola, es decir, donde la señora Blanca le jode la vida con una campanita para darle órdenes, etcétera, y por supuesto huevonearle la vida como que la jefa es mejor que la empleada. Asunción simplemente se traga esto hasta que la familia se larga de paseo, y cuando se larga de paseo, por favor, vean la película, el final es para mí encantador. Este documento entonces presenta la parte final de Agarrando Pueblo. Este extracto es una nota de prensa que le hace el señor Pepe Sánchez a Luis Ospina, publicada en el medio de izquierda colombiano Alternativa, donde a partir del título ya ustedes pueden notar por dónde quiere irse el director. El cine político debe ser rentable. Básicamente está haciendo un cruce entre arte y comercio, etcétera, pero pues ahí está el documento para que lo vean. En el caso de Asunción, entonces, un extracto de la película de esta joya del empoderamiento de clase colombiano, y el documento final de su guión donde simplemente hagan el cruce, es la locura. Ah, y por supuesto, qué pena que lo pasé. Y una reacción del propio Luis Ospina comentándosela a Marta Rodríguez y Jorge Silva respecto a la manera en que incluso los mismos mamertos atacaban la producción, como Asunción no es lo suficientemente eh, propagandística e ilustradora de los ideales de izquierda. De hecho, Asunción es anarquista y nociva y hay que ahogarla hasta el final, pues, pero al final Asunción ganó premios. De hecho, Espina le echaron la culpa de que se ganó los premios porque los compró. En fin, la locura. Estas fotografías del rodaje de Asunción, tomadas por Patricia Restrepo. Asunción, así como fue perseguida por la mamertocracia de izquierda, también fue perseguida por la fachocracia de derecha. Básicamente fue censurada por problemas técnicos que, y aquí queda clarísimo, como que nunca le fueron explicados al director. O sea, todo el mundo le jodió la vida. Finalmente le dan un premio, otra vez una nota de prensa que da cuenta de ello. Y hay algo que yo menciono este capítulo que denomino de autoconciencia de clase, que es como una hermandad de clases, donde Ospina se acerca a sujetos de otras clases para mirar su devenir, su cotidianidad, para mirarlo no como el entomólogo que mira un bicho para mostrar de ahí sus particularidades, sino
creo yo, este proceso, digamos que esta parte de la investigación todavía la sigo haciendo, todavía la estoy configurando, donde más lo que busca el autor es extraer elementos que el mismo sujeto observado le provee para dar cuenta de su riqueza y complejidad. En el caso de Cámara Ardiente, lo que hace Ospina es generar un documental a partir de cabezas parlantes, saliendo con su cámara a una ciudad donde él considera que la gente es amable frente al hecho de ser grabada, es decir, en Cali su merced salía, no sé ahora, pues no, hace mucho no voy a Cali, pero su merced salía, decía Ospina, su merced salía con una cámara y la gente estableció una relación muy cercana, muy empática con el entrevistador, con el hecho mismo de ser grabado. Caso contrario de, por ejemplo, el mismo Espina lo señalaba, caso contrario de Bogotá, pues donde los rolos, nada, pues somos como unos oscos de mierda y nos ponen una cámara en la cara y lo que hacemos es responder con 6 piedras en la mano. Cámara Ardiente entonces lo que hace es eso, sacar la cámara a la calle, ofrecerle el micrófono a la gente para que la gente opine sobre cuestiones existenciales, qué es eso una noche, es feliz, qué espera del futuro, qué opina de la pobreza, etcétera. Y en ese sentido, pues Ospina veía una clara cercanía con un documental, Crónica de un verano, filmado por Jean Rouge en 1961. Oh, oh. Y en el caso de la trilogía de los oficios, otra pieza que a mí me parece fundamental respecto al reconocimiento de las diferencias de clase en Colombia, básicamente lo que Ospinas es acercarse a tres tipos de profesiones, la de lustrabotas, la de peluquero y la de taxista, para producir tres narraciones donde el componente, la relación que él tiene con las personas entrevistadas, más el componente altamente informativo de estos sujetos actuando u opinando frente a la cámara, permite entender la complejidad de esas capas sociales, sus aspiraciones políticas, la relación que tienen con asuntos sensibles como belleza o modificación de belleza, procedencia étnica, género, clase, por supuesto, y la manera en que Ospina como que impide meterse como el director que orienta la respuesta de su entrevistado y más bien por proceso de edición trata de potenciarla. Digamos que en ese sentido me gusta la introducción de Al Pelo, el documental dedicado a peluqueros, donde aparecen unos raperos, perdón, sí, aparecen unos raperos fraseando con cortes de pelos alusivos pues a su comunidad cultural, en contraste con otro tipo de modelos de belleza, como el de la señora que quería ser reina o de el sujeto que quiere ser como caballero respetable y por proceso de edición, y de hecho a lo largo de ese segmento se ve muy bien, creo que es como el capítulo más sofisticado. Se puede ver la manera como Ospina complejiza entonces esas categorías, las desesencializa, ¿no? Es como género es esto, moda es esto, peluquero es esto, yo digo la verdad, sino que los pone a dialogar intercambiando contactos a través de diferentes perspectivas generacionales, de género, incluso de cánones de belleza que asumen y comparten o se contraponen. En el caso del capítulo 5 ya el final, acuérdense que este es un final en bucle, entonces este volvería a la introducción. Básicamente establezco una relación con la producción de Ospina y lo que él denominaba videoarte. Entonces, en principio, yo creo que videoarte no solamente lo que Luis Ospina consideraba videoarte, sino que también era la manera como él se relacionaba con el video o incluía la cámara de video dentro de sus producciones como actriz. Es la primera parte, en la que denominó cámaras actrices, viajes de autoconocimiento e investigación social. En el caso de Agarrando Pueblo, aquí está Mayolo utilizando una cámara de video que vendría a ser esta. No recuerdo ahorita la referencia. No recuerdo ahorita la referencia, pero nada, pues básicamente una cámara que graba en video y la Bolex, si era Bolex entonces. Y una Bolex que también es utilizada en la película y que aparece en la película para mostrar otro tipo de perspectiva, otra capa. Entonces, en el caso de la película que se graba, que se filma, perdón, que se filma con esta cámara, se trataría entonces de
el documental pornomisérico, que se llamaba El futuro para quién, filmado por Alfredo García, con cámaras de Jay Maigret y producido por Roberto Hurtado, el vampiro de pura sangre, entonces otra vez apropiación, etcétera. La cámara de video que viene a filmar el making of, pues, entre estas dos, esta se encargaría entonces, esta es la que presenta el blanco y negro, esta es la que presenta la filmación a color. En proceso de postproducción la relación entre ambas permite la narrativa y de hecho al final en la que muchos investigadores, con los cuales estoy de acuerdo, proponen como tercera parte de Agarrando Pueblo cuando se recupera otro bucle, se recupera la relación con la realidad. Ya con esta cámara entonces se graba a uno de sus protagonistas hablando sobre qué significa Agarrando Pueblo, qué significa para él aparecer allí, qué significa aparecer en cámara como tal. En el caso de Videoartes, cuyo segmento presento acá, en el caso de Videoartes, ya Luis Ospina responde a una convocatoria que se le hizo para un proyecto que realizó José Alejandro Restrepo en 2003. El proyecto se llamaba Fragmentos de un video amoroso. Básicamente Ospina atiende a esta invitación produciendo él lo denominaría y lo reconocería como tal, un video de arte en propiedad, donde él básicamente indaga en torno a el tipo de imagen que captura con su cámara de video, parte de archivo, procesos de postproducción y una narración sobre amor, viaje, desplazamiento, olvido. Y finalmente, el proyecto Selfish, que hace parte de una obra, que es una serie de 12 videos, se llama El Ojo del Turista, 12 piezas fáciles, que Luis Ospina realizó junto con Lina González, lo comenzó en 2015, estaba en el proceso de promoción de Todo Comenzó por el Fin, tiene un ciclo por Oriente, y Ospina lo que hace es tomar esta categoría de turista, de viajero, y la cruza con una mirada antropológica respecto a la forma en que ciertos turistas provenientes de zonas que nosotros denominamos Oriente se comportan respecto a los lugares que visitan a través de cámaras o el uso de cámaras. Entonces, Luis Ospina me lo decía, es como básicamente como yo viendo al turista oriental, viendo a través de la cámara. Entonces yo lo miro a él y lo capturo en cámara teniendo en cuenta el hecho de que él está mirando a través de la cámara. Ahora bien, este principio metodológico no se limita solamente a que Luis Ospina fue recorriendo Oriente y grabando orientales con cámaras, sino que él va a Oriente, va con su cámara y mira, y no solamente mira orientales, sino mira sujetos relacionados con pantallas. Es como que se amplía más la lectura. Sujetos relacionados con pantallas, sujetos apareciendo en pantallas, juegos de pantallas, reflejos, etcétera. En ese sentido, entonces, para esta exposición se me permitió la presentación de Selfish, pero creo que para el otro año se va a estrenar la serie, ojalá, pues para que la puedan ver completa tal cual como Luis Ospina la quería, en un espacio, donde cada película tuviera como su sección monográfica, etcétera. En la sección de agradecimientos, pues básicamente aparecen las personas que contribuyeron a la realización de este proyecto. Agradezco mucho su atención, que estén bien. Adiós.